Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les fue la semana? Buenos días. Hola. Bien, bien, doctor. ¿Y usted qué tal? Bien, también, gracias a Dios. Estoy viendo que no, por más que le doy acceso a Ilian, no entra. Sí, ya creo que es la segunda vez que le pasa, que por más que le aplano y le aplano, pero como si no la quisiera. No entra, se queda ciclado, pero no. Le estoy dando en admitir a todo el mundo y ella es la única que se me está quedando ahí, pero no. Si alguien me hace el favor de mandarle un mensaje y decirle que lo intente de nuevo. Ah, parece que ya entró. Ya. Perdón, es que de veras me hace que le estaba clic, clic y nunca entró. No sé por qué no se podía. Bueno, pues, ok. Gracias a Dios estamos aquí ya todos, estamos listos para ver prácticamente el último tema que vamos a ver de este parcial. Vamos a tratar de terminar el día de hoy lo que son las piodermias o dermatosis bacterianas que ya estábamos viendo y hasta ahí nos vamos a quedar para cuestiones de nuestro examen. Ya si vemos algún otro tema después de hoy, ese ya sería para el siguiente parcial, ¿ok? Ahora, hay quienes me han comentado que necesitan mover la fecha del examen por cuestiones personales, ¿verdad? Si ustedes ya se pusieron de acuerdo y ya me enviaron el mensaje, ya me dijeron lo quiero tal día, tal hora, ya no se preocupen, pero si a alguno de ustedes, ¿mande? Ah, pensé que me hablaban. Si alguno de ustedes está pendiente todavía o como grupo todavía no han decidido, platíquenlo y me avisan. El examen se puede mover incluso hasta el domingo 14, que sería el límite. Yo ya no puedo decirles, lo movemos al 15, no, porque el 15 yo tengo que entregar calificaciones, pero si por alguna razón necesitan, hasta el domingo 14 se puede mover en el horario que ustedes puedan, nada más que estén de acuerdo y que me avisen y yo lo programo en la plataforma sin problema, ¿ok? Bueno, déjenme les comparto pantalla. Permítanme un momento. Ok. Muy bien. Ok, pues vamos a continuar con las dermatosis bacterianas o piodermias que teníamos pendientes. Y en la clase anterior estuvimos hablando sobre lo que es el impétigo vulgar o el impétigo común, que es el que se iba a estar presentando principalmente en las zonas donde se encuentran los orificios nasales, perdón, los orificios de las fosas nasales alrededor de la boca y cercano a lo que es el pabellón auricular. Vamos a ver que seguimos hablando del mismo agente causal, estamos hablando nuevamente de lo que es el estafilococo y el estreptococo, y estos dos agentes van a producir todas estas dermatosis bacterianas de las que vamos a hablar el día de hoy. Lo que va a ir cambiando en lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, pues es el nivel de afectación. Es decir, si solamente me afecta lo que es propiamente el estrato córneo, el estrato granuloso, o ya me está invadiendo tejidos más profundos de lo que es la dermis o la hipodermis, o algún componente del folículo pilo sebáceo, algún componente glandular, como lo que son las glándulas sudoríparas, y dependiendo del sitio y la afectación, pues va a ir cambiando el nombre de la dermatosis y evidentemente también el cuadro. Entonces vamos a continuar. Dentro de estas dermatosis tenemos lo que es el síndrome de piel escaldada. En este caso vamos a ver que se presenta generalmente en niños en edad escolar y siempre va a estar relacionado con climas calurosos,
con zonas de humedad porque pues favorecen el crecimiento bacteriano y eso ayuda a que con cualquier solución de continuidad que hay en la piel, es decir, alguna puerta de entrada a través de ya sea una huella de rascado, algún traumatismo, para que la bacteria logre penetrar y afectar. En este caso, en el síndrome de la piel escaldada, vamos a ver que la afectación la vamos a tener principalmente a nivel de lo que es el estrato granuloso, es decir, a nivel de la epidermis. Y va a tener la característica también de seguir apareciendo cerca a los orificios naturales y las extremidades. Es donde se va a presentar. Tiene una característica muy particular. Cuando se presenta este síndrome, vamos a ver la presencia de ampollas. Estas ampollas, si se fijan en esta imagen, déjenme muevo esto de aquí. Pareciera ser una ampolla bastante grande la que tiene el paciente y si ven aquí, aquí está otra que todavía está un tanto íntegra y una que completamente está con su techo, está cerrada. La característica que tienen es que regularmente vamos a verlas agrupadas. Vemos como estas que están agrupadas, aquí es que se unieron, confluyeron y dan la impresión de ser una. Por lo tanto, esta que están viendo aquí bastante grande, lo más probable es que también eran 2 o 3 ampollas que confluyeron y al final cuando se destecharon da la impresión de ser una sola ampolla bastante grande. Estas van a tener un halo y tienen dentro de su contenido purulento, es decir, se ve un contenido que es ceroso, un tanto tú se ve ni claro ni amarillento. Entonces, a ver, estas tienen también una fragilidad que hace que fácilmente donde nosotros las tocamos, pues se van a romper, se van a destechar y nos van a dejar estas zonas, digamos, desnudas. Y al momento que queda la zona desnuda, digamos, esa porción de la ampolla que se destechó, que se rompe, aquí en los bordes, si se fijan, esta porción de tejido como si estuviera a la orilla, digamos, de lo que era el techo de la ampolla. Y eso es lo que se conoce como un collar. Es una de las características que tiene este tipo de lesión. Tiene lo que le llamaríamos el collar, tiene la confluencia de las lesiones, sí simulan ser una grande. Una vez que es roto y queda la zona desnuda, genera que ocurra esa fragilidad en el techo de la ampolla y que fácilmente al momento tanta facilidad porque hay ese soporte que debe tener entre cada célula y tiene que ver sobre todo, como decíamos, con la inmunidad, tiene que ver con que no hay suficientes anticuerpos contra la epidermolicina. Básicamente esta es la razón por la cual estamos teniendo estos problemas a nivel de la piel. Si ustedes se fijan en estas 3 imágenes, vamos a ver lo que les comentaba. Hay zonas, si se fijan en estas que aparecen aquí en el glúteo, pues ahí podemos ver cómo efectivamente pues no era una sola ampolla redondita. Tiene una forma pues bastante abigarrada, es decir, irregular. Y eso es porque hubo confluencia de lesiones. Hubo una que se unió con otra y esto hace que parezca una sola ampolla bastante grande. Aquí podemos ver en esta imagen cómo también se alcanza a ver el collar. Si se fijan, aquí se ven los bordecitos. En estas lesiones aquí se alcanzan a ver muy levemente, pero se ven ahí los bordes, al igual que en esta imagen. Ahí vemos el collar. En el rostro también vamos a tener esta confluencia y esta imagen que pareciera ser una placa. Regularmente no vamos a ver la presencia de estas ampollas, por lo que les comentaba, porque al solo tocarlas se van a romper.
Así que es más probable que lo veamos cubierto con esa costra cerosa o melicérica que ya se está formando. Vamos a seguir con los mismos agentes causales y vamos a ver que nos pueden ocasionar en los recién nacidos lo que es el pénfigo estafilocócico. Y este es el que ya les había comentado que es bastante grave y que para poder penetrar en estos casos requiere pues que haya un traumatismo en la piel. Y en el caso de los recién nacidos, la puerta de entrada generalmente pues va a ser en la zona umbilical. Esa es la zona más fácil a través de la cual tiene acceso la bacteria. Por lo tanto, vamos a ver que la infección pues no la vamos a ver de forma localizada, y si la vemos localizada, lo más probable es que se va a diseminar muy rápido por vía hematógena a través de esa puerta de entrada del cordón umbilical, y pues nos va a dar un cuadro bastante grave en estos niños. Vemos que sigue afectando lo que es el estrato granuloso, pero debido a que los recién nacidos tienen un sistema inmunológico bastante inmaduro, pues no están produciendo esa enzima, la epidermolicina, y por lo tanto, pues vamos a tener superficies mucho más amplias de afectación. Nuevamente lo que está ocurriendo, como ya comentamos, pues está afectando lo que son los desmosomas. En este caso de los neonatos, pues ya lo mencioné, va a ser cerca de lo que es la zona umbilical y puede extenderse hacia la zona inguinal. Pero vamos a ver que evoluciona tan rápido en ellos, por lo mismo de su sistema inmunológico, que se va a presentar de forma generalizada. Vamos a ver la presencia de lo que son las ampollas con el contenido ceroso, que también si nosotros las tocamos fácilmente se pueden llegar a destechar o a romper. Aquí en este caso, si esto llega a ocurrir, pues vamos a ver que tenemos zonas de piel que están desnudas, que están desprotegidas y que están eritematosas. Ahora, estamos hablando de recién nacidos. Tienen una característica en la cual pues todavía no manejan lo que es la termorregulación como lo hacemos nosotros de adultos. Entonces, estos pacientitos, aparte de que tienen la infección, si estas ampollas se llegan a romper o a destechar, pues están dejando una superficie corporal desprotegida a través de la cual primero, pues tenemos una puerta de entrada para que haya una sobreinfección, y segundo, están teniendo pérdidas esenciales de líquido y de calor a través de esas zonas desnudas de piel. Entonces, en estos casos, no debemos de romper de forma intencionada estas ampollas, no hay que destecharlas. En el impétigo vulgar, si ustedes recuerdan, en el que aparece cerca de lo que son los orificios naturales, ahí yo les había comentado que sí hay que quitar la costra, hay que limpiar el área para poder iniciar el tratamiento. En el caso de recién nacidos, no, ahí está contraindicado, yo no debo de romperlas por lo que les acabo de comentar. Me voy a regresar. Si esto llega a ocurrir, como les decía, a nivel intrahospitalario, la zona donde esté el paciente con el cual inicia la infección, se debe completamente de aislar, se debe de mantener tanto a la persona que está atendiéndolos como a los mismos bebés de la unidad completamente aislados, porque fácilmente se puede generar una epidemia. Es bastante contagioso y sobre todo en recién nacidos, pues es mortal. Vamos a ver que puede llegarse a complicar. Y en esos casos que se complica, pues tenemos que tener de entrada pacientes susceptibles a que puedan manifestar estas complicaciones, es decir, pacientes que ya tengan algún grado de inmunosupresión. En este caso, vamos a ver que la principal complicación va a ser la glomerulonefritis y se va a relacionar principalmente cuando el agente que predomina es el estreptococo y no el estafilococo, aunque de forma general se han encontrado ambos agentes
al mismo tiempo en todas estas dermatosis que estamos viendo. La diferencia es que pues en algunas predomina un poquito más el estreptococo y en otras predomina un poquito más el estafilococo, pero casi siempre están las dos ahí juntas. El diagnóstico que vamos a hacer, pues básicamente es clínico. Tenemos que basarlo siempre en topografía, morfología, obviamente el interrogatorio, para nosotros poder decidir si necesitamos algún examen complementario o no para poder confirmar nuestro diagnóstico. En este caso, si fuera neonato, obviamente tenemos que confirmarlo mediante laboratorios. Diagnóstico diferencial, las tres principales dermatosis con la que lo vamos a hacer es con el herpes simple, la dermatitis por contacto aguda y el pénfigo ampolloso. Lo que tenemos primero que observar pues es la topografía y la morfología. Eso es lo que me va a ayudar a que yo pueda diferenciar y posteriormente el cuadro clínico. Vamos a ver que, por ejemplo, en el herpes simple generalmente se presenta con un pródromo. El paciente desde días previos comienza a tener una sensación, digamos, de anestesia, una sensación quizás de un tipo de dolor urente o quemante en la zona donde va a brotar. Y una vez que lo hace, pues regularmente tenemos la presencia de lo que son varias vesículas en el sitio. En el caso de una dermatitis por contacto, bueno, pues la característica principal es que solo en la zona donde haya estado en contacto con el alergeno o con el antígeno es donde se va a comenzar a presentar la reacción. Por lo tanto, pues la delimitación es clásica, ¿verdad? Si traía un reloj, va a ser en esa zona. Si hubo contacto, digamos, con cemento o con algún detergente, pues en la manipulación de las manos, en la zona que haya tenido contacto, es donde lo vamos a ver. Puede llegarse a presentar presencia de vesículas y ampollas también, pero pues va a ser muy específico o localizado. No va a aparecer en el sitio clásico que esperamos que lo haga un impétigo o una o alguna infección causada, por ejemplo, en neonatos. No va a ser así de esta manera. Y en el caso del pénfigo ampolloso, pues también tiende a ser más diseminado, aunque aparece en zonas semejantes a las que lo hace el impétigo. Vamos a ver que no genera la costra melicérica, que es la característica principal, y que no tiene la presencia clásica de esas vesículas o ampollas que fácilmente se van a ir destechando. Aquí vamos a tener presencia también de ampollas bastante grandes, pero no van a tener esa fragilidad que tienen en el impétigo. Como tratamiento, pues vamos a ver que se combinan tanto medidas generales como tratamiento farmacológico. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el impétigo vulgar, vamos a pedir al familiar o al paciente que pues después del baño traten de remover lo que son las costras, las zonas que están afectadas para que quede la piel, digamos, desnuda, y en esa zona posterior al baño, bien seca, ahí es donde vamos a aplicar directamente el antibiótico de forma tópica. Y debe de manipularse con cuidado, se deben de desechar las gasas que se hayan utilizado para remover la costra y se tienen que solicitar lo que es el corte de uñas, tanto en el paciente como en la persona que esté teniendo contacto directo, porque las uñas van a funcionar como el principal vehículo para poder transportar la infección de un sitio a otro. Se recomienda el uso también de algún tipo de jabón que sea hipoalergénico, libre de parabenos, libre de perfumes. Y uno de los más fáciles de conseguir y económicos es el Cetaphil. Este lo consiguen en cualquier farmacia, en cualquier tienda, ya sea Soriana, H-E-B, etcétera, y pues no es costoso y está comprobado que realmente pues nos puede ayudar bastante porque no contiene alergenos. Tiende a ser bastante pruriginoso, por lo tanto, podemos llegar a agregar incluso loratadina para contribuir hacia lo que es disminuir esa sensación de prurito. El tratamiento
va a ser en general con mupirocina. Este es el tratamiento de elección. Podemos utilizar cualquier otro, como lo que es el ácido fucídico. Podemos utilizar incluso se me fue el nombre de la marca. Pero bueno, hay uno que también es combinado. Luego que me acuerde el nombre se los digo, se me fue ahorita. Pero bueno, podemos usar cualquier otro que cumpla con el espectro, pero este es el de primera línea, la mupirocina. Ese es el que tenemos que dar como primera indicación y podemos iniciar tratamiento sistémico y el principal que vamos a tomar va a ser la dicloxacilina. ¿Cuándo voy a dar sistémico? ¿Cuándo voy a dar tópico? Va a depender de la presentación. Por ejemplo, si es un impétigo vulgar, podemos manejar solamente mupirocina tópica. Pero si tenemos, por ejemplo, el pénfigo neonatal, si ya estamos hablando del recién nacido en el cual ya está presentándolo, pues ahí evidentemente yo tengo que manejar sistémico. ¿Por qué? Porque fácilmente se me va a extender y lo que quiero prevenir es que se disemine por vía hematógena. Ahora, si tengo el síndrome de la piel escaldada, por ejemplo, si estoy viendo que la superficie afectada, pues ya no es nada más, digamos, una de las extremidades, ya no es nada más una porción pequeña, yo veo que está afectada las 4 extremidades o cualquier otro sitio del cuerpo, pues ahí aplico el criterio y voy a decidir pues manejar tópico y sistémico. Continuando con los mismos agentes causales, vamos a ver ahora que dentro del folículo pilosebáceo también pues pueden ingresar a través del mismo poro de salida. En este caso, a través de lo que es el ostium, pues logran ingresar cuando por alguna razón ha sido traumatizado y ha permitido una solución de continuidad y eso le da el permiso o la oportunidad de poder ingresar. En estos casos va a afectar propiamente lo que es el folículo piloso y vamos a ver que lo primero que ocurre es que en la porción superior de lo que sería nuestro estrato córneo, tiene que haber alguna agresión, una ruptura, una solución de continuidad. Entonces, cuando eso llega a ocurrir, entra la bacteria y el proceso de reparación ante esa lesión que hubo en el estrato córneo, pues comienza a tratar de repararse y en ese mismo proceso, digamos que comienza a bloquear la entrada y la salida. Si la bacteria ya ingresó, pues obviamente la misma inflamación que está llegando a ocurrir en el folículo y los detritus celulares que tienen que salir a través de la glándula sebácea, pues no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque se va a estar obstruyendo ese poro. Entonces eso va a generar inflamación y molestia. Vamos a ver aquí en este caso que la característica es que lo vamos a encontrar en pacientes que tengan mucho contacto con ropa, por ejemplo, que se encuentre húmeda por largos periodos. En el caso de las mujeres principalmente, en aquellas que utilizan para la depilación, por ejemplo, ya sea de las piernas o de lo que es el área del bikini y que utilizan el rastrillo, bueno, eso va a ser más común que en ellas también se llegue a presentar. Una de las características que se ha encontrado es que esta se va a manifestar cuando nosotros empezamos a tener disminución de zinc. Y bueno, vamos a ver aquí en esta imagen lo que les estaba comentando. Vamos a ver que al estar ocluido lo que es el ostium o la entrada, por el mismo proceso de reparación que hubo, que se generó con el traumatismo, pues de alguna manera bloquea la entrada y salida. Para este momento ya la bacteria ya logró entrar al momento que se hizo el traumatismo. Esto va a generar que esté colonizando lo que es el folículo, está colonizando esta zona, empieza a generar daño sobre el mismo folículo, empieza a haber células inflamatorias, aumento de presión y pues eso nos esté generando, ¿verdad? Que se presente a nivel visual, digamos, lo que es la presencia de la foliculitis, que es una pústula con la presencia del cabello central.
Si vemos esta imagen inferior, les comentaba que cuando se utiliza, por ejemplo, el rastrillo, estamos rompiendo o estamos traumatizando la parte del estrato córneo, digamos que lo rompemos o lo arrastramos con la navaja y comienza este proceso de reepitelización. Cuando esto llega a ocurrir, muchas de las veces en ese mismo proceso de reepitelización queda atrapado el vello. Yo creo que en algún momento hemos visto esto, que parece lo que le decimos un pelo, un vello enterrado, y se va generando pues sí, como una pequeña elevación sobre la piel que fácilmente con el mismo rascado la pueden volver incluso a romper esta capa del estrato córneo y ya puede salir prácticamente el pelo o el vello, pero es muy común que veamos esto. Las zonas donde generalmente lo vamos a observar, pues va a ser aquellas zonas en las mujeres donde haya depilación, por ejemplo, lo que son los miembros inferiores, la zona del área del bikini o la zona axilar. Y si es hombre, puede llegarse a presentar en la zona de lo que es la barba o el bigote. La característica principal, si nosotros vemos aquí en la imagen del lado derecho, es que inicia como una pápula y posteriormente evoluciona a pústula, así como vemos aquí en esta imagen, y estas se encuentran rodeadas de un halo eritematoso. Y generalmente vamos a ver, como aquí en esta imagen, en la porción central, la presencia de un pelo o un vello. Vamos a ver que propiamente cuando ya remite o cura, pues no deja en sí lo que sería una cicatriz, pero mientras está en su proceso de reparación y reepitelización, pues vamos a ver zonas en las cuales pues hay cambios en la coloración de la piel. Vamos a ver la presencia ya sea de máculas o manchas que van a variar en tono, desde tonos claros, rosas, cafeces, dependiendo de nuestro tono natural de la piel y obviamente de la zona afectada. Si vemos la imagen inferior, donde se ve la zona del bikini, vamos a ver que aquí todavía hay presencia de algunos folículos que están afectados. Y si vemos esta zona que se ve un tanto edematosa y como con este borde, generalmente cuando tenemos ese pelo o ese vello que queda enterrado bajo el estrato córneo, se quedan estas zonas que parecieran estar como edematizadas. Y como les digo, si hay rascado en la zona, pues lo que hace es que precisamente desprendes ese estrato córneo y liberas ese pelo o vello que está enterrado y te quedan zonas como esta. Eso va a ir obviamente mejorando y va a irse repitalizando hasta volver a llegar a un estado normal. Pero si seguimos utilizando, por ejemplo, en estos casos, el rastrillo, pues esto va a seguir pasando, esto no va a cambiar. Entonces, si yo ya hice mi diagnóstico, como dijimos, clínico, yo ya estoy pensando en que efectivamente es una foliculitis, voy a empezar a ver primero mi diagnóstico diferencial y asegurarme que efectivamente es eso. Y los principales con los que voy a comparar es con la forunculosis, con la varicela y con la dermatitis herpetiforme. Estas van a tener pues la similitud de que de entrada estamos viendo la presencia pues de pápulas o pústulas, pero nuevamente la topografía, la morfología y la forma de inicio es lo que a mí me va a orientar. En el caso de la forunculosis, si ustedes se fijan, pues pareciera ser que estamos ante una lesión la cual tenía quizás un pelo o vello enterrado y pues está comenzando a descamar por el rascado. Sin embargo, si nosotros observamos bien, el centro pues no es propiamente un pelo o un vello que haya estado enterrado. Es una zona necrótica lo que estamos viendo aquí en el forúnculo. Y el forúnculo pues es básicamente una afectación a un nivel mucho más profundo. Por eso es que está necrosado el folículo piloso. Y en el caso de la varicela, bueno, pues la distribución, los síntomas generales que le acompañan, pues son lo que me va a ayudar para que yo pueda
comenzar a diferenciarlo. Si ven ustedes la dermatitis herpetiforme, pues tenemos más que nada presencia de lo que son vesículas y no tanto pústulas. Y si observamos bien, pues no tenemos la presencia del pelo central. Entonces, todo está basado en que nosotros estemos observando. El tratamiento, pues primero que nada, hay que quitar la causa de irritación. Dijimos que la primera causa, principalmente en mujeres, es la depilación con el rastrillo. Entonces, hay que explicarle a la paciente que si quiere seguirse depilando, pues con rastrillo, ya no lo puede hacer. Si lo quiere seguir haciendo, el problema va a seguir, no se va a aliviar. ¿Qué tiene que hacer? Buscar otra alternativa. No sé, láser, cremas, cualquier otra cosa, pero el traumatismo del rastrillo ya no. ¿Por qué? Porque va a seguir el problema. Ahora, si tenemos en el caso de que es un hombre el que está teniendo este problema, digamos, a nivel de las extremidades inferiores, hay que indagar cuál es la causa. En los hombres se va a relacionar un poquito más con la ropa que utilizan. Aquellos pacientes que utilizan mezclilla todo el día o que utilizan a lo mejor pantalones hechos, digamos, de poliéster que no permiten la transpiración. O aquellos que acostumbran ir al gimnasio, van, hacen ejercicio y por alguna razón, así como salieron del gimnasio todos sudados, no se cambian la ropa y van y a lo mejor hacen los mandados, las compras y luego hasta que llegan a la casa, hasta entonces se cambian la ropa y se bañan. Entonces hay que explicarles que tienen que cambiar eso, tienen que si no tienen la oportunidad, porque a lo mejor, digamos, el gimnasio no tiene regaderas, y no te puedes bañar y te gusta ir al gimnasio y hacerlo así, pues llévate un cambio de ropa limpia, terminas de hacer ejercicio y por lo menos quítate la ropa húmeda. Vete con ropa seca y ya cuando llegas a tu casa te bañas y te cambias. O sea, hay que darle opciones porque lo que es el calor y la humedad van a favorecer el crecimiento de estas bacterias. Acuérdense que se vuelve, digamos, un caldo de cultivo y pues eso nos va a estar dando problemas porque no va a remitir, no va a resolver, al contrario, lo vamos a seguir teniendo de forma crónica. Entonces, primero que nada, eliminamos ya la causa por la que creemos que esto está ocurriendo, la fuente de irritación. Se recomienda, pues, las zonas se deben de lavar y generalmente con un jabón que sea hipoalergénico, que sea libre de parabenos, libre de perfumes. El que, bueno, uno de los que más se recomienda, pues, es el Cetaphil. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar en cualquier lugar, desde una farmacia hasta, digamos, una tienda como Soriana, Smart H-E-B. Fácilmente lo consigues y no es costoso y pues sí está probado que efectivamente pues no te va a dar algún tipo de reacción. Entonces hay que intentar recomendar algo que esté fácil de conseguir y que no sea costoso para que el paciente realmente lo pueda estar utilizando. Y no es comercial, pero la verdad es que tiene una línea muy padre que puedes usar exclusivamente tanto para pieles atópicas, para la higiene diaria o para cuando tienes algún otro tipo de dermatosis. Y eso me parece a mí fabuloso porque no es tan caro, fácil de conseguir y la verdad es que puedes encontrar el que más se acople a tu necesidad sin gastar tanto. Otra de las cosas que se puede hacer pues es aplicar fomentos de agua tibia o pueden ser medicados. Y el objetivo va a ser pues precisamente que como el poro se encuentra obstruido por ese proceso que dijimos de que empieza la reepitelización o por la misma inflamación que está habiendo, pues entonces vamos a aplicar esos fomentos que me van a ayudar a que se pueda dilatar ese poro y pueda drenarse más fácil y curar más rápido. Pero la medida que no debemos de olvidar, la más importante, es eliminar la causa. Si esto no se quita, esto va a continuar. Por mucho tratamiento, mucho jabón y lo que hagas, eso no se va a quitar. Tratamiento farmacológico va a ser de forma tópica. Vamos a manejar lo que es la mupirocina. Ese es la primera elección que tenemos que hacer. Podemos agregar cualquier otro, podemos utilizar el ácido fucídico también, pero esta es la primera elección. ¿Puedo manejar tratamiento sistémico? Sí. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Dependiendo de la afectación y dependiendo si es recurrente
frecuente. ¿Sabes qué? A mí ya me ha pasado. Tengo meses o tengo años y siempre, cada vez que me depilo, me pasa y me pasa y me pasa. Ya me han dado tratamiento y la verdad es que no mejora. Eso te está hablando que es recidivante. Entonces, si es recidivante, un tratamiento tópico no te va a funcionar. Tiene que ser en conjunto con un tratamiento sistémico y eliminar las causas de irritación. Entonces, ahí es cuando tú ya lo vas a indicar. Y bueno, pues tienes una gama para elegir. El de primera elección va a ser la dicloxacilina. Nos queda un poquito menos de un minuto. Vamos a cerrar y nos reconectamos para continuar. Aquí los veo enseguida. Ok, bueno, vamos a continuar. Seguimos hablando de los mismos agentes causales, seguimos con el estafilococo y el estreptococo, son los mismos. Seguimos hablando ahora, como les decía, los diferentes niveles de afectación. Ahorita vamos a hablar ahora propiamente de lo que es la forunculosis y vamos a ver que también en este caso está afectando a lo que es el folículo pilosebáceo, pero en este caso, pues vamos a ver que ya lo está haciendo a un nivel más profundo. Ya nos está afectando propiamente lo que es la zona de la matriz y lo que va a generar en este caso, pues es una necrosis de este mismo folículo, una necrosis de la zona donde se encuentra el crecimiento del pelo o el vello. Por lo tanto, en el caso de la lesión que vamos a ver nosotros, pues vamos a ver siempre esta lesión en lugar de que veamos la salida del pelo en la zona central, vamos a ver un punto, digamos, negro, un punto oscuro, y este es el que representa precisamente este folículo piloso necrosado que está tratando de expulsar hacia el exterior. Eso es lo que nosotros vamos a observar y pues obviamente rodeado de un halo eritematoso. En este caso, pues vamos a ver que es bastante doloroso. Vamos a verlo con frecuencia en adultos y muy frecuentemente durante épocas de clima caliente, sobre todo en el verano. Y esto es por lo mismo que ya les había comentado. Calor y humedad pues nos generan ese caldo de cultivo especial para que la bacteria pues pueda proliferar y lo único que necesita pues es la puerta de entrada para poder acceder. Y como les decía, pues es bastante doloroso. Para que pueda llegar a afectar ya a zonas mucho más profundas, tenemos que tener un factor en el cual haya cierto grado de inmunosupresión y por eso es que se va a ver con mayor frecuencia, en aquellos pacientes con diabetes, en aquellos pacientes que han tenido algún uso prolongado de antibióticos o de glucocorticoides. Estas condiciones favorecidas con lo que es el calor, el trauma sobre el estrato córneo, pueden generar que pueda haber la colonización de la bacteria. En este caso, vamos a ver que, como les decía, afecta lo que es el folículo pilosebáceo y comienza a generar necrosis a nivel de la matriz. Empieza a necrosar y a destruir todo el folículo y lo que es la glándula sebácea. Entonces, vamos a ver que mientras está esta colonización y está este proceso de necrosis, comienza alrededor a ver pues zonas de inflamación. Aunque se encuentra el inicio en zonas muy profundas, desde etapas muy tempranas comienza a ser bastante doloroso. Las zonas donde con mayor frecuencia lo vamos a encontrar pues son aquellas zonas que permanecen húmedas y que tienen fricción, ya sea con la ropa o por algún traumatismo que nosotros mismos generamos. Los sitios más comunes pues va a ser el pliegue interglúteo, la zona inguinal, en el caso de las mujeres el pliegue submamario,
puede ser también la zona de lo que es el cuello y justo en las fosas nasales donde nosotros tenemos ahora sí que la curvatura, ¿verdad? De lo que es el ala nasal. Pero el más común donde lo vamos a encontrar pues es el pliegue interglúteo y aunque no está dentro de los sitios más comunes, se puede agregar esas zonas de traumatismo directo, como lo que son las extremidades inferiores y la zona genital. Como les comentaba, empieza como una especie, digamos, de pápula elevada con una zona eritematosa y esta pápula rápidamente evoluciona hacia una pústula, como vemos aquí en la imagen. Posteriormente, esta pústula va a empezar a mostrar en su parte central ese punto negro que va a ser precisamente el folículo piloso necrosado, como ya empieza a querer expulsar el organismo. Ahora, si se fijan alrededor, a la periferia de lo que es la pústula, pues es un margen bastante amplio, la zona eritematosa. Y el dolor o la zona que ustedes van a evaluar, pues se encuentra con las características de dolor, calor, rubor. Y como les decía, a pesar de que es muy pequeño de inicio, es muy doloroso. Cuando tenemos la confluencia de varios abscesos de este tipo, pues nos van a dar lesiones que se van a ver bastante aparatosas, van a asemejar como si fuese solo una, pero en realidad es que están muy cercanos uno de otro y la misma inflamación que hay en el folículo hace que converjan y parezca una sola lesión en lugar de varias que están juntas. Cuando esto llega a ocurrir, nosotros lo vamos a conocer como lo que es anthrax estafilocócico y vamos a ver que es sumamente doloroso y por la misma presión que llega a ocurrir en la parte interna y como se está necrosando el tejido, se empiezan a generar comunicaciones o fístulas entre estos folículos y la misma presión comienza a generar que el contenido purulento pueda empezar a drenar por sí mismo. Entonces, a través de los diferentes poros u, digamos, orificios, a través de ellos va a empezar a drenar. Sin embargo, este tipo de dermatosis pues requiere drenaje quirúrgico, es decir, no nada más lo vamos a dejar que si ya está como en esta imagen, ¿verdad? Por sí mismo drenándose, no lo vamos a dejar así, no, tenemos que nosotros intervenir y drenarlo y dar obviamente el tratamiento. Vamos a ver estas imágenes, podemos ver aquí en la que está en el lado derecho, en la parte inferior. Aquí vemos claramente cómo se ve la pústula con un punto negro central y la zona eritematosa a la periferia. Si observamos el del lado izquierdo, aquí vemos solamente uno que parece foliculitis porque se ve la pústula con el pelo central y este que está aquí parece lo que es forunculosis porque tenemos el edema, aquí no se aprecia bien la pus, sin embargo vemos el punto necrótico en el centro y esto nos habla de que pues es a un nivel más profundo y pues que se trata de un forúnculo. Pueden aparecer, como les decía, también cercano a lo que es las fosas nasales. Si llega a aparecer en esta zona, lo que tenemos que recordar es que se recomienda no manipular. No debemos de estar tratando de drenarlo por nosotros mismos porque estas zonas tienen una comunicación muy importante con este sistema de drenaje que es el seno cavernoso. Entonces, al estar en íntimo contacto con este drenaje, pues lo hace una vía muy idónea para que pueda a través de estas vías diseminarse de forma hematógena. Podemos ocasionar que haya propiamente lo que es una embolia séptica, que pueda haber lo que es una osteomielitis o una septicemia. Entonces, esa es la razón por la cual no se deben de manipular. Estos se deben de tratar dependiendo también si el paciente realmente tiene alguna inmunosupresión, pues se debe de enviar a un segundo nivel
para que se pueda hacer un control adecuado. Yo no puedo manejar a este paciente y decirle simplemente te pones fomentitos y te doy una cremita tópica. No, hay que controlar todo lo que está alrededor, ver sus niveles de glucosa, ver las condiciones nutricionales del paciente para dar un tratamiento adecuado y evitar que se vaya a complicar. Diagnóstico, nuevamente lo mismo, clínico, siempre basados en topografía, morfología y la sintomatología que el paciente me esté comentando. En este caso, vamos a ver que el diagnóstico diferencial se va a hacer principalmente lo que es el querión de Celso, la tuberculosis nódulo-necrótica y la esporotricosis. Y vamos a ver que aunque tienen cierta similitud en que estamos viendo bordes aparentemente eritematosos y estamos viendo zonas centrales que están desnudas, pues las porciones que está abarcando están bastante grandes y aunque se encuentran cerca de lo que es la topografía que nosotros estamos viendo, pues no es la más frecuente. La topografía no es la más frecuente, la morfología tampoco lo es. Aquí tenemos zonas que son desnudas, pero no tenemos la presencia de un solo digamos, folículo con la presencia de esa pústula y ese punto negro de necrosis. Estamos teniendo áreas extensas. Aquí es lo mismo, no vemos la pústula y no vemos esa zona necrótica y suponiendo que ya hubiera drenado, estamos viendo que es una zona bastante amplia fuera de la topografía regular. Lo mismo pasa en la esporotricosis, aparte de que la forma de inicio pues no es la misma. Tratamiento básicamente es lo mismo. Tenemos que quitar las causas de irritación, utilizar un jabón adecuado, podemos aplicar fomentos tibios o medicados. Si es muy pruriginoso, podemos agregar loratadina. Si no, solamente manejamos las medidas preventivas y de higiene, agregamos mupirocina tópica y si ya es una extensión mucho más amplia, entonces ya nos vamos a agregar tópico con sistémico y sigue siendo pues la primera elección la dicloxa. En el caso de que tengamos, por ejemplo, como el antrax estafilocócico, que ya es una confluencia de varios abscesos bastante pues grandes, ahí tenemos nosotros, como les decía, que drenarlo. No podemos dejarlo y esperar que con el puro tratamiento se quite. Tenemos que drenarlo y continuar con el tratamiento. Muy bien. Otra de las dermatosis que nos van a dar estos dos agentes, pues va a ser lo que es la hidrosadenitis. En este caso, vemos nuevamente este corte y vamos a ver que la afectación, ahora en lugar de ser directamente hacia lo que es el folículo, ahora nos va a afectar el componente de lo que son las glándulas apócrinas, esas glándulas sudoríparas que generan mal olor, que es decir, las que se encuentran a nivel axilar, a nivel de los genitales y que también tenemos presentes en el cuero cabelludo. Vamos a ver que en estos casos la bacteria pues va a afectar a esta glándula y al inicio lo que va a ocurrir pues también es una oclusión del folículo. Una vez que ya la bacteria ha entrado, comienza a atacar, comienza a inflamar la zona y pues empieza a generarse ese exudado purulento que trata de buscar salida y que muchas de las veces no puede hacerlo porque está ocluido el mismo poro. Lo vamos a ver con mayor frecuencia en pacientes que tengan también alguna inmunosupresión, que tengan datos de obesidad y se relaciona también con mujeres. Y esto tiene que ver con un estudio en el cual se ha estudiado y se ha encontrado que tiene que ver con las hormonas. Alteraciones hormonales también lo hacen que sea como una característica predisponente. Para que se pueda presentar la hidrosadenitis, aparte de tener la zona de traumatismo, de estar en contacto con humedad, calor, la bacteria presente, con cierto grado de inmunosupresión y alteraciones hormonales,
tenemos que tener también un factor genético. Alguien de la familia ya tuvo que haber presentado hidrosalinitis, y si alguien en la familia lo tiene, lo más seguro es que alguno de nosotros lo vamos también a manifestar. Digamos, lo que se ha encontrado en los estudios, que así ocurre. Cuando hay alguien más, pues es una característica que alguien lo pueda manifestar en la misma familia. Como les comentaba, se requiere la puerta de entrada. A través de esta puerta de entrada, por un traumatismo, se empieza a generar nuevamente la reparación o reepitelización de la zona que se lesionó, y esto va a ir generando que se haga un tapón de queratina. Y este tapón de queratina está dado porque, si ustedes se acuerdan, decíamos que el estrato córneo pues está formado precisamente por células muertas, que son los queratinocitos, y que ya están expresando en su superficie queratina. Entonces, eso es lo que va a hacer precisamente que se puedan obstruir más fácilmente. Si se obstruyen, pues automáticamente bloquean la salida del contenido, y eso es lo que hace que también se vuelva doloroso. Las zonas donde lo podemos encontrar, como les comentaba, pues es donde tenemos las glándulas apócrinas, las de mal olor, que son generalmente en la zona axilar, la zona genital y la zona del cuero cabelludo. Sin embargo, lo podemos encontrar también cerca, por ejemplo, del área de lo que es el pezón y la zona umbilical. También se puede llegar a presentar cuando hablamos del área genital cerca a lo que es el área o la región anal. En este caso vamos a ver que si encontramos un paciente con estas características, es decir, que está presentándolo en la zona perianal, pues tenemos que investigar que no haya algo más que un simple problema de las glándulas apócrinas. Cuando lo llegamos a encontrar a este nivel, se han hecho estudios en los que la mayoría de los casos, se habla alrededor del 80%, están relacionados con algún tipo de cáncer. Vamos a ver también que conforme va afectando, se vuelve, como les decía, algo recidivante. Es decir, el paciente la presenta, se cura, vuelve a presentarlo, se cura, y así está durante todo el tiempo. Entonces, hay pacientes que podemos encontrar en estadios primarios, y para eso se ha hecho esta estadificación, que es la de Hurley. Y vamos a tener 3 estadios diferentes. En el 1 es cuando el paciente lo manifiesta por primera vez, y solamente podemos encontrar en la zona lo que es la formación o presencia del absceso. Ya en un estadio 2 vamos a ver que puede haber presencia de absceso, pero vamos a encontrar zonas de cicatriz que me hacen ver que pues no es la primera vez que ocurre, ya está teniendo por ahí datos de que ya ha estado pasando por esta situación. Ya en un estadio 3 es cuando tenemos, digamos, una mezcla entre lo que son abscesos, fístulas y cicatrices, y lo vamos a identificar mucho más fácilmente porque, aparte de que se ve toda el área afectada, pues vamos a ver que las zonas de cicatrización nos muestran los trayectos de las fístulas. Si se fijan en esta imagen, aquí podemos nosotros observar cómo se ven estos pequeños orificios en la piel. Tiene muchos, y esos pues a mí me hablan de que obviamente pues ya ha pasado por esto durante un largo tiempo, y ya no es algo que pasó por primera vez, ya es algo que ha estado de forma crónica. Estos estadios a mí me van a servir para que yo pueda decidir cómo voy a iniciar el tratamiento. El diagnóstico, lo mismo, clínico. Diagnóstico diferencial lo voy a hacer principalmente con estas 3, la tuberculosis colicoactiva, la coccidioidomicosis y la actinomicosis. Si ustedes se fijan, de entrada, si vemos estas imágenes, pues sí se aparece un poquito la forma de las
de las lesiones sí parecieran, pues tener trayectos fistulosos y parecen abscesos. Sin embargo, la topografía, pues es lo que me va a decir que efectivamente no es una hidrosadenitis. ¿Por qué? Porque solamente lo vamos a encontrar en las zonas donde hay glándulas apócrinas, que son la zona axilar, zona genital y la zona del cuero cabelludo, y pues estas están fuera de esa zona. El tratamiento, en las medidas generales, vamos nosotros obviamente a pedirle al paciente que tenga pues más higiene. Hay que tratar de cuidar que la ropa, si está húmeda, pues no dure con ella, que se la cambie, que trate de mantener el área seca. Si estamos teniendo un paciente que está, por ejemplo, en un estadio 2 o 3, pues no va a poder estar utilizando algún desodorante porque los mismos componentes del desodorante van a generar, digamos, que se esté tapando. La mayoría de los desodorantes están hechos con sustancias que también son oleosas. Entonces, eso, digamos que va a funcionar como una especie de tapón al momento que pasamos el desodorante y vamos a agravar el problema. Entonces, vamos a evitarlos. ¿Qué es lo que pueden utilizar en lugar de un desodorante? Pues pueden utilizar, por ejemplo, un talco corporal que le va a ayudar a mantener el área seca y va a evitar que se pueda seguir obstruyendo más estos poros. Seguimos utilizando algún jabón que sea libre de perfumes, libre de parabenos, que sea hipoalergénico, y vamos a ver que podemos utilizar tratamiento tópico. Vamos a utilizar el criterio aquí y va a ser decisión de ustedes de acuerdo al paciente. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, en un estadio 2, ¿ustedes piensan que la pura mupirocina, el tratamiento tópico, es suficiente? Evidentemente no. Tenemos que manejar ya en conjunto tópico con sistémico. Ahora, podemos manejar aparte de lo que es la dicloxa, podemos indicar lo que es la isotretinoína. Sin embargo, si nosotros decidimos utilizar este fármaco, lo tenemos que hacer de preferencia cuando remite el cuadro, no cuando está activo. Se hace la indicación, digamos, de forma preventiva para que ayude a acelerar el proceso de descamación del estrato córneo y evitar que se sigan formando esos tapones de queratina y que vuelva a seguir ocurriendo la presentación de la hidrosadenitis. Sin embargo, la isotretinoína pues tiene ciertas contraindicaciones y una de ellas es que si lo vamos a manejar de forma sistémica, no podemos darlo en mujeres en edad gestacional. Si están en el periodo de la gestación, pues está completamente contraindicado. Y si están en una edad en la que pueden quedar embarazadas, tenemos que asegurarnos que esta paciente pues está teniendo un método anticonceptivo adecuado y de preferencia, si planea embarazarse por lo menos entre 4 a 6 meses antes, ella debe de suspender este fármaco. No se debe utilizar. Ahora, si se hace de forma tópica en lugar de que sea sistémica, durante el primer trimestre del embarazo, pues no se recomienda, aun y cuando no hay, digamos, un estudio avalado que diga que de forma tópica también le va a causar problemas en el feto. Sin embargo, por seguridad, pues es mejor no indicarla. Si lo van a hacer, les digo, tiene que ser después del primer trimestre y va a ser solamente tópica. Si es en un varón, se puede hacer de forma, digamos, libre, siempre y cuando no tenga ningún tipo de reacción alérgica conocida a alguno de los componentes y que el paciente pues no tenga ningún dato, por ejemplo, de insuficiencia renal. En este caso dijimos que también hay la presencia pues de abscesos que van a confluir y van a formar fístulas. En este caso pues también tenemos que drenar el área para que pueda sanar mucho más rápido. Continuamos con la periporitis. En este caso son los mismos agentes causales. Seguimos hablando de estafilococo y estreptococo. En este caso
Ahora la afectación va a ser a nivel de lo que son las glándulas endocrinas. Acuérdense que la anterior fue sobre las apócrinas, las del mal olor. Ahora es sobre las endocrinas. Estas son las que tenemos prácticamente en toda la superficie corporal y son a través de las cuales pues sudamos, digamos, con cualquier esfuerzo que hacemos sin llegar al punto de generar propiamente lo que es el mal olor. Entonces, estas glándulas también se van a ver afectadas y para que puedan llegar a ser infectadas tiene que haber una puerta de entrada. En estos casos vamos a ver que se va a presentar principalmente en niños que estén con mala higiene y en temporada de calor. El clásico paciente pues es el niño que vemos que pues anda jugando, digamos, en el patio, en áreas donde hay tierra y que pues se la pasan horas y horas y pues están sudando, están llenos de tierra y pues que generalmente se andan tallando con las manos porque les escurre el sudor. Como está escurriendo, pues están tallando y tallando y tallando. Y ese mismo fricción que ellos están haciendo abre la puerta para que pueda entrar en la bacteria. Los sitios más comunes, pues, van a ser lo que es el cuello y porque es el sitio que cuando están jugando, pues les incomoda sentir cómo está cayendo el sudor y pues se lo están retire y retire. En estos casos, vamos a ver que va a empezar como una pápula que va a ser eritematosa y que va a evolucionar muy rápido hacia lo que son pústulas. Estas pústulas van a terminar prácticamente pues rotas o destechadas por la misma fricción que el paciente está haciendo en la zona. Y como les decía, porque como siempre tienden a estar pues con el sudor, les genera un prurito, les molesta y terminan entre la fricción y el rascado. El clásico que podemos ver es el del lado izquierdo. Si ustedes se fijan, están en el cuello y vemos una especie, digamos, de erupción que se ve eritematosa con zonas donde hay pequeñas pústulas y algunas que pues ya están destechadas por el mismo rascado que han tenido. Este es otro también de los más comunes que podemos ver en la zona frontal y también pues está formado por estas pápulas, alguna que otra pústula y zonas donde ya se ve huellas de rascado.